del Ministerio de Hacienda. Adelante, doctora. ¿Cómo? Bueno, muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias a la ANDI por esta invitación a este importante foro. El ministro de Hacienda se excusa por no poder asistir a este importante evento, pero por razones de agenda ha tenido que ausentarse. Y en ese sentido estoy en representación del ministro y del Ministerio de Hacienda. El tema de salud, agradecemos esta importante conversación necesaria para el país, un tema de especial relevancia en la agenda del Gobierno Nacional, y consideramos que estos espacios son fundamentales para plantear aquellos asuntos que son relevantes en la coyuntura actual del sistema y que de cara al futuro de lo que pueda ser el sistema de salud y la trayectoria del sistema de salud, es importante que tengamos en cuenta las diferentes posturas, las diferentes visiones, las diferentes concepciones de lo que es y debe ser la trayectoria futura del sistema de salud en Colombia. Ya lo mencionaba el director de la ANDI, para Hacienda no es fácil hablar de recursos. Siempre tenemos que decir, en muchas circunstancias tenemos restricciones presupuestales. Pero también es cierto que en esa tarea que hace Hacienda pues se prioriza, como bien lo indicaba el director de la ANDI, y como país también deben haber algunas priorizaciones. En el caso del Gobierno Nacional, los temas de seguridad social son un asunto de especial importancia dentro de su agenda, y pues particularmente este tema de salud. Yo les voy a contar un poco digamos, cómo ha estado el tema del financiamiento del sistema de salud. Por supuesto, cuáles son los retos que se enfrentan en materia de financiamiento del sistema de salud. Y son retos que se enfrentan no necesariamente con reforma, sino esos retos de la sostenibilidad del sistema están presentes ahora con el sistema actual, que enfrenta fuertes retos en materia de sostenibilidad, y también pues en un escenario de reforma las necesidades sociales y las necesidades en salud pues siguen siendo las mismas, y el sistema enfrenta retos en materia de sostenibilidad. Por supuesto que este no es un caso únicamente colombiano. Los sistemas de salud a nivel mundial tienen fuertes presiones de gasto que se vieron acentuadas con la pandemia, y que el tema pospandemia también ha puesto de relevancia la importancia de los modelos de la salud, la importancia de que tengan la capacidad de responder frente a coyunturas como la que se presentó en la pandemia, de responder rápidamente, pero sobre todo de mejorar las condiciones de vida y los indicadores de salud de las poblaciones y de los seres humanos. En el caso de la salud, pues hay fuertes tensiones que tienen que ver fundamentalmente con la ralentización del crecimiento de la población, bajas tasas de fecundidad, aumento de la expectativa de vida, poblaciones cada vez más envejecidas,
los costos de la innovación tecnológica también presentan presiones al sistema y, por supuesto, ya lo mencioné antes, el tema de la etapa pospandemia y lo que esto implica para los sistemas de salud. Entonces, la situación, las coyunturas y las presiones no son únicamente del caso colombiano. A nivel mundial, en la época de pandemia, se estimaba que alrededor del 10% del Producto Interno Bruto se invierte en el sistema de salud. El envejecimiento de la población no es un tema exclusivo del sistema de salud, lo enfrentan también el Sistema General de Protección Social, lo enfrenta el sistema de pensiones y en general, digamos que son asuntos externos que están, pero que marcan también los derroteros que se empiecen para garantizar la sostenibilidad de estos sistemas. Aquí tenemos la pirámide de envejecimiento poblacional. Colombia, digamos que ya está perdiendo su bono demográfico. Por supuesto que no tenemos unos indicadores de envejecimiento como los países que experimentan mayores tasas. Japón, que lidera el ranking de poblaciones con altos niveles de envejecimiento, tiene alrededor del 28.7% de la población mayor de 65 años. Alemania, que es otro de los países con altos niveles de envejecimiento, está alrededor del 21.97%. En Colombia actualmente la tasa de población mayor de 65 años es del 10.33%, pero en 2070, casi que se triplicará la población mayor de 65 años. Esto ya plantea un reto importante para cualquier sociedad y en efecto, digamos, las medidas que deban adoptarse y sobre todo aquellas medidas de carácter preventivo son importantes. ¿Por qué la prevención? Porque una población altamente envejecida pues presenta, digamos, una correlación importante con el aumento del gasto en salud. Y depende de cómo esa población envejecida llegue con cierto nivel de carga de enfermedad, pues también así habrá una correlación con las necesidades de gasto en salud. Muchos países han implementado fuertes estrategias de promoción, prevención y sobre todo sistemas de cuidado integrales para atender a la población envejecida. Es el gran reto que enfrentan las sociedades, el envejecimiento de la población. Aquí vemos el gasto en salud como porcentaje del PIB, ya lo mencionaba el director de la ANDI. Colombia destina un 8.1% del PIB, de los cuales el 6.1% corresponde a gasto de gobierno, incluyendo también las cotizaciones de los afiliados, y el 2% corresponden a gasto voluntario. ¿Cuál es ese gasto voluntario? El gasto de bolsillo que mencionaba el director de la ANDI, que es 13.6%, pero adicionalmente las pólizas de seguro que se contratan para brindar algún tipo de protección. Es importante decir que dependiendo del cubrimiento del gasto en salud por parte del gobierno, pues se aminorará el riesgo que tienen las personas de asumir de su propio bolsillo los gastos que requieran para atención médica. Este es un indicador muy importante. Lo vemos aquí. La proporción de gasto de gobierno sobre el total de gasto en salud. En el caso colombiano, hablamos del 76%. Está en promedio por encima, está por encima del promedio de la OCDE, por encima de países como España, Italia, Perú, y por supuesto que no está tan alejado de lo que significa el gasto que destinan los países desarrollados como Alemania, Japón, Francia y Estados Unidos. Y comparativamente, aquí está el gasto que llamamos voluntario en salud, y uno lo que observa es un comportamiento sostenido. Es decir, que con la ampliación de beneficios que ha tenido el sistema, efectivamente no se evidencia que el gasto, digamos, de las personas propio para atender
los servicios de salud, los medicamentos que requiere, pues haya tenido una tendencia creciente o que se haya modificado, que se esté modificando sustancialmente en el tiempo. En general, por medicina prepagada, el gasto que realizan las personas es de 6.3 billones, 1.5 billones corresponde a planes complementarios y 3.3% a las pólizas que se adquieren con aseguradoras para garantizar prestaciones de salud. Aquí viene un asunto bien importante y es un país de ingreso medio como Colombia hace unos esfuerzos importantes en garantizar servicios de salud, en garantizar el derecho a la salud. Y lo hemos visto en los indicadores de gasto voluntario en salud. Realmente Colombia o los ciudadanos de Colombia no tienen que hacer grandes esfuerzos, o al menos estaríamos muy cercanos a lo que sucede en países desarrollados para garantizar servicios de salud, y esto se debe también, digamos, a los avances que se han dado en la regulación y en las garantías hacia el derecho a la salud. Pero dadas las restricciones que enfrenta un país de ingreso medio como Colombia, si uno observa, pese a este esfuerzo del 8,1% del PIB, si uno mira el gasto per cápita en salud, pues efectivamente un país como Colombia pues tiene restricciones dada su capacidad de ingreso y las condiciones de ser un país de ingreso medio. Entonces, ¿qué es importante en un contexto de estos? Hacer el mayor uso eficiente de los recursos del sistema. Y eso es un reto muy grande y además una labor de optimización un tanto difícil, porque significa en un contexto como el que se tiene, en un contexto de envejecimiento de población, establecer cómo se brinda atención de calidad a las necesidades actuales, mejorando resultados en salud, es decir, ya con las morbilidades de la población, con la situación que se tiene, la necesidad de ampliar la atención sin limitaciones de acceso para quienes la tienen, pero a la vez cómo se prioriza el gasto para mejorar atención primaria y propender por la reducción de carga de enfermedad en la población en general y en la población en edad adulta, que efectivamente pues es una población que tiene, digamos, un gasto importante en salud y en necesidades de cuidado. Entonces, el gasto en salud y la importancia de establecer esas prioridades de gasto en salud y además de lograr esas eficiencias en la asignación del gasto en salud, pues implica, digamos, repensar también muchos elementos y aspectos del sistema. Esa atención primaria en salud, ¿qué es? En general, digamos, hay algunas dificultades de establecer y de clasificar, digamos, qué es el gasto de atención primaria en salud. A veces se confunde con atención de mediana complejidad y hay una línea muy delgada entre lo que puede ser esa atención esencial primaria y aquella atención de mediana complejidad. En general, pues el Ministerio de Hacienda, junto con el Ministerio de Salud, han hecho un ejercicio para determinar qué puede ser esa atención primaria en salud y cuánto puede estar significando actualmente en el sistema. Y a partir de ese ejercicio se ha determinado que en Colombia aproximadamente se destinan recursos para atención primaria en salud del 20%. Como vemos en la gráfica, pues estamos muy por debajo de países comparables. Por ejemplo, Brasil, México, Paraguay, Uruguay. Si comparamos esta situación con el caso de países desarrollados, pues seguimos siendo un país con una proporción de atención primaria en salud muy baja y muy por debajo de lo que algunos organismos internacionales como la Organización Panamericana de Salud establece. Este organismo establece que la atención primaria en salud debería ser por lo menos del 30%. Es decir, allá hay unos retos grandes que afrontar como país
en materia de promoción, prevención y atención primaria de esas atención básica que requiere la población colombiana. Tenemos en Colombia una población afiliada al sistema de seguridad social en salud de alrededor de 51.8 millones de personas, con una cobertura de 98.6%, que es una cobertura importante. Y eso hay que decirlo, el sistema ha logrado ampliación de cobertura, pero con algunas, digamos, limitaciones que tienen que ver con concentración de atención, por ejemplo, en centros urbanos, y unos diferenciales que plantean fuertes discusiones en materia de equidad, en materia de igualdad, porque el sistema no ha logrado llegar a la población y a las zonas dispersas del país. Ahora se mencionaba por qué el tema de Plan Guajira. En la Guajira la mortalidad infantil de niños es 8.9 veces más que la del país. En el caso del Chocó es alrededor de 7 veces más de la mortalidad infantil por desnutrición que la mortalidad que tiene en promedio el país. Este sistema, si bien ha logrado esos avances en cobertura, también ha logrado, digamos, vía solidaridad, brindar atención a población que no tiene capacidad contributiva. Efecto solidaridad, efecto, digamos, uso de recursos del presupuesto general de la nación para brindar atención a la población. Y en estos momentos vemos que la población afiliada al régimen subsidiado es mucho mayor que la población afiliada al régimen contributivo. Representa alrededor del 51% de la población afiliada al sistema. Esto también puede mostrar, digamos, las condiciones de empleabilidad del país, las condiciones de informalidad del país, de población no afiliada y pues digamos también algunos niveles de evasión a la contribución que se puede hacer al sistema de salud. ¿Cómo es el uso de esos recursos que el país destina para atender a esta población afiliada al régimen contributivo, al régimen subsidiado, y cómo se distribuye? En general, el costo del aseguramiento del régimen contributivo y del régimen subsidiado representa el 87% de los gastos del sistema de salud. Hay unos servicios y medicamentos no financiados con UPC, o antes lo que se denominaba no incluidos en el plan básico de salud, que representan alrededor del 4.3% y corresponde a aquellos servicios y medicamentos que se financian por fuera de la UPC. Hay otros gastos como las prestaciones sociales, incapacidades, licencias, saneamiento de deudas que se ha tenido que avanzar, y particularmente ahora les voy a mostrar cómo es el gobierno en lo que ha sido 2023 y 2022 también ha tenido que ir financiando algunas deudas que venían de atrás. Los programas con destinación específica, SOAT de eventos, promoción y prevención, que creo que allí está la mayor debilidad del sistema, se destinan alrededor de 24.000 pesos per cápita para el financiamiento de estos programas, lo que ha significado también la atención de la pandemia COVID y los recursos necesarios que han tenido que destinarse para atención de esta emergencia, y un caso particular también lo que significa los gastos que se han tenido que asumir por atención de migrantes. En este slide ustedes pueden ver cómo es la composición del gasto en salud. También pueden ver el esfuerzo fiscal que se ha realizado para el financiamiento del mismo.
En 2018 se destinaban alrededor de 46 billones. El presupuesto general que se tiene estimado para 2024 es de 95 billones. La tasa de crecimiento anual compuesta en términos reales asciende al 5.98 anual de 2018 a 2024. Y para que dimensionemos lo que significa el esfuerzo fiscal que hace el país para atender los servicios de salud, comparémoslo con el crecimiento que ha tenido el Producto Interno Bruto anual promedio de 2018 a 2024. El crecimiento del Producto Interno Bruto promedio en estos años ha sido del 2.7%. El crecimiento del gasto en salud ha sido del 5.98%. Es decir, si el Producto Interno Bruto está creciendo a una menor tasa, significa que si tengo un crecimiento, digamos, en el tiempo de estas características del gasto en salud, cualquier país tendría presiones fiscales en materia fiscal para asignación de gasto. Por supuesto que si se querría mantener la asignación de gasto, tendrá que dejarse de atender otros asuntos y dar prioridad al gasto en salud. ¿Cómo, digamos, se asigna este gasto dentro del sistema? Hay unos mecanismos que es el mecanismo de protección colectiva, lo que todos conocemos como la UPC o unidad de pago por capitación, que a la fecha financia alrededor del 97% de los procedimientos y alrededor del 89% de los medicamentos que se autorizan en el sistema. Y esa UPC o asignación que se hace para esa protección colectiva equivale a alrededor del 87% del gasto en salud. El mecanismo de protección individual, lo que llamamos también presupuestos máximos, que cubre lo no incluido en UPC, equivale a alrededor del 4.3% del gasto en salud. Esto es lo que antes se conocía como mecanismo de recobros y que ha tenido problemas y que lo sigue teniendo. Ahora más adelante comentaré. Y algunos servicios excluidos, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1751, que a pesar de estar excluidos por algunas decisiones de las Cortes, pues deben ser financiados también a través del mecanismo de presupuestos máximos. ¿Cómo es el cálculo de la UPC o de este mecanismo colectivo de asignación de recursos? Entonces, el cálculo de la UPC toma, digamos, los servicios prestados por las EPS. Yo quiero hacer énfasis sobre esto. Esa información que se toma como base para cálculo de la UPC es reportada por las EPS en la base de suficiencia. Es decir, no es una información que el gobierno la tome de otra fuente, es información propia que reportan las EPS. Y aquí viene el tema también de la discusión de si es suficiente, si no es suficiente. Pero yo quiero dejar el mensaje que ese cálculo parte de la información que reportan las EPS. Que ya tengamos que hacer discusiones sobre el modelo sería otro asunto y la forma en que se calcula, pero es información reportada por las EPS. Esa información que reportan las EPS tiene unos ajustes por temas de frecuencias, es decir, el aumento del uso y de atenciones y servicios en el sistema, ajustes por inflación y ajustes de IBNR, es decir, aquellos siniestros incurridos y no reportados. Pero adicionalmente incluye los gastos de administración, 8% del régimen subsidiado, 10% del régimen contributivo, y en la liquidación final se tienen en cuenta ajustadores de sexo, edad, ubicación geográfica. El cálculo de esta unidad de pago por capitación viene vigente desde el año 2010. Es la misma metodología
que se aplica hace 14 años. Y es la metodología que se ha aplicado en 2023, es la metodología que se ha aplicado en 2024. Adicionalmente, esos ajustes de trending por frecuencias, inflación, condiciones, digamos, etarias de la población, sexo, región, se reconoce en el caso, por ejemplo, de Nueva EPS, digamos que tiene una, digamos, segmentación de riesgo por el tipo de población que tiene y una mayor concentración de riesgo etario, mayor población sobre 50 años, se reconoce un 4% adicional como ponderador y para el caso de indígenas se reconoce un 4.81%. En el caso de 2021, hay que decirlo, la caída de frecuencia se estima alrededor del 18.9% en las frecuencias porque la población pues posponía los tratamientos, la condición de pandemia hizo que muchos tratamientos se aplazaran y pese, digamos, a esa caída de frecuencias, se hizo un ajuste por frecuencias en el cálculo de la UPC del 4.36%. Entonces, prácticamente se reconoció anticipadamente el represamiento que se tenía y la tensión posterior en el crecimiento de frecuencias con ocasión del COVID. ¿Cuál fue la información que se tuvo para el cálculo de la UPC de este año 2024? Nuevamente, es información reportada por las EPS que tienen unas mallas de validación para efectos de evaluación de calidad de esa información que se reporta. Y del total de EPS, solo 4 EPS superaron las calidades contempladas en las mallas de validación. Esto tiene que decirnos algo, ¿sí? Un poco cuál es la calidad del reporte de la información que se tiene en el sistema. Y si efectivamente queremos revisar los temas de UPC, tenemos que mirar qué es lo que pasa con el reporte de información. Porque nuevamente la UPC se calcula con la información que reportan las EPS. 4 EPS cumplieron con esas condiciones que fueron Salud Total, Sura, SOS y Nueva EPS. Y con este tipo de información que cumplió con esos criterios fue que se realizó el cálculo de la UPC para 2024. El crecimiento estimado por la metodología, que nuevamente es una metodología que se viene aplicando hace 14 años, pues daba un crecimiento de UPC del 6.7%. Sin embargo, el ajuste que hizo el gobierno fue de 9.73, que corresponde al IPC de 2023, para efectos de no generar un decrecimiento real de la UPC para 2024. Se utilizó un crecimiento del IPC causado para la vigencia 2023 y un valor de inclusiones de presupuestos máximos a UPC de 2.28, de manera que la UPC tuvo un incremento de 12.01%. Y se hizo igual en régimen subsidiado y régimen contributivo para mantener la equiparación de primas vigente, que es alrededor del 89%. Ese comportamiento nominal y real de la UPC lo podemos observar aquí, donde están esos círculos con verde y esa columna particularmente muestra el crecimiento real que se ha tenido de la UPC. Valga decir que en el caso de este gobierno, la UPC determinada para 2023 y 2024 está por encima del promedio de crecimiento real de UPC de los últimos 10 años y también de los últimos 5 años. ¿Sí? Es decir, que digamos, el gobierno Petro no es el que ha afectado o ha hecho el menor incremento
en temas de UPC, ni es el que ha generado el problema de financiamiento que pueda tener el sistema. Como tampoco podríamos admitir que el sistema está bajo ataque por una acción premeditada del gobierno. Yo creo que el sistema tiene problemas, creemos que el sistema tiene problemas, pero no son problemas que se han generado en el gobierno, sino son problemas estructurales que, como veremos más adelante, se han venido acumulando en el tiempo. Aquí está el comportamiento del otro mecanismo de distribución de gasto, que son los recobros, y los recobros que fueron hasta 2019, que dado el comportamiento que experimentaban y el incremento también que experimentaban y las dificultades de financiamiento, pues se tuvo que expedir lo que conocemos y se llamó el acuerdo de punto final, que lo que buscaba era sanear, pagar esos costos que se habían generado hasta 2019 y se estableció un nuevo mecanismo denominado presupuestos máximos. ¿Qué buscaba este mecanismo de presupuestos máximos? Mejorar la liquidez del sistema porque se pagan por anticipado. De alguna manera controlar mucho más el gasto generado por el mecanismo, que son nuevamente mecanismos y servicios que están por fuera de la UPC. Y de alguna manera dar mucha, digamos, financiación y algún alivio en el control de gasto. Lo que se muestra es que pese, digamos, al cambio de mecanismo, también los presupuestos máximos exhiben un crecimiento importante y estas caídas, particularmente en el 2022, obedece a que muchos de los servicios, medicamentos que estaban en presupuestos máximos fueron incluidos en UPC, pero sin embargo se muestra cómo la tendencia, o pareciera ser que la tendencia es creciente, y en el caso del 2024 se estima que presupuestos máximos van a requerir alrededor de 4.1 billones para su financiamiento. Los recobros y el acuerdo de punto final y los desembolsos que ha tenido que hacer el Ministerio de Hacienda con corte 2023 suman alrededor de 7.66 billones de pesos. Y aún quedan, digamos, algunos pagos que tienen que realizarse y para 2024 se proyectan pagos que ascienden alrededor de 282.000 millones. Es decir, estos son deudas de atrás, deudas generadas antes de 2019. ¿Sí? Las deudas no son de ahora y se han tenido que asumir pues, por el comportamiento mismo del sistema. En el caso de presupuestos máximos, ya lo decía, el comportamiento también parece que se muestra creciente. En el periodo 2020 a 2024 se han presupuestado alrededor de 22.57 billones para financiar este rubro. Esos presupuestos máximos en general se destinan a cubrir servicios complementarios, corresponde en muchos casos al tema de pañales, suplementos nutricionales, transporte y medicamentos de enfermedades solo huérfanas, que representa alrededor del 32.57%. Y digamos que lo que uno podría decir también de este mecanismo es que ha sido insuficiente y se muestra insuficiente también para realizar una adecuada racionalización del gasto, entendiendo por racionalización no la limitación al acceso, pero sí que el gasto de muchos, digamos, costos, sobre todo en servicios complementarios que se incluyen, pues pudieran racionalizarse de mejor manera o usarse de mejor manera. ¿Cómo se financian esos gastos que tiene el sistema? Fundamentalmente vía cotizaciones, que representan el 34%, vía presupuesto general de la Nación con el 39% y del Sistema General de Participaciones un 14.88%.
Valga decir que las cotizaciones del sistema son efectuadas principalmente por las personas, por los empleados, porque pues a partir de 2012 se excluyó el aporte patronal para aquellos empleados que tienen menos de 10 salarios mínimos de ingreso. Es decir, hay una fuente importante, entendemos pues, que la decisión se tomó en aras de fomentar la empleabilidad, de fomentar el empleo, pero es una carga que se le quitó a los empleadores y pues que está siendo asumida por el presupuesto general de la Nación. Nuevamente, aquí está esa composición de ingresos. Se estima 95.4 billones que deben financiar el gasto en 2024. 32.5 billones, alrededor del 34.11 que son cotizaciones fundamentalmente de trabajadores. El 37.2 son los aportes de la Nación por aseguramiento. 14.3 billones del Sistema General de Participaciones y, digamos, algunos ingresos adicionales, como lo veíamos antes. Esto ya lo dije, pero vuelvo a resaltarlo. El crecimiento del gasto en salud ha estado por encima, en los últimos años de 2018, ha estado por encima del crecimiento incluso del Producto Interno Bruto promedio. Y lo que muestra también el esfuerzo fiscal que se ha hecho es que en ese mismo periodo el aporte de la Nación ha crecido el 13.04 real anual. Ay, casi que me caigo. Y el aporte correspondiente al Sistema General de Participaciones ha crecido 5.97 anual real. Es decir, que sí se muestra el esfuerzo fiscal que se ha hecho y que ha hecho la población colombiana, la sociedad, porque no es el gobierno, porque si se asignan gastos en salud, se van a tener que dejar de asignar a otros prioridades. Es el esfuerzo que la sociedad colombiana ha hecho para financiar su sistema de salud. ¿Sí? Esto ya lo dije también, la exención de aportes patronales. Hemos hecho unos ejercicios en Hacienda para estimar cuánto el sistema ha dejado de percibir por esa exención que se hizo a los empleadores del aporte que hacían del 8.5% y haber dejado únicamente el aporte de los trabajadores. Y se estima que el sistema ha dejado de percibir, en el caso del 2022, si uno hiciera el ejercicio para 2022, alrededor de 13.3 billones. Es decir, el esfuerzo lo están haciendo los trabajadores, lo está haciendo la sociedad en su conjunto a través del gobierno que destina recursos de presupuesto para financiar el sector. Ya les comentaba que algunas deudas corrientes heredadas que venían pendientes y que no se generaron particularmente en este gobierno. Aquí tenemos, por ejemplo, el ajuste de presupuestos máximos de 2021, estaba pendiente. El ajuste de presupuestos máximos de 2022 también estaba pendiente. Es decir, que el gobierno no ha dejado girar, no ha habido una estrategia, como lo indicaba el director de la ANDI, de estrangular el sistema. Lo que se han dado son los esfuerzos dentro de las posibilidades fiscales que se han tenido. Y además en un ambiente de restricciones que ustedes ya conocen también. Migrantes no asegurados, 341.000 millones. Pruebas de pandemia que estaban pendientes, 408.000 millones. Esto significa que se han tenido que asumir alrededor de 2.8 billones de pesos para el cumplimiento de estas obligaciones que venían pendientes en el sistema. Particularmente en el año 2023, ¿qué se hizo? En el año 2023
adicional al presupuesto asignado al sector salud, se hizo una disposición de recursos adicionales, unos, digamos, usando recursos de deuda de 1.3 billones para presupuestos máximos vigencia 2022, pruebas COVID y acuerdo de punto final. Esos 1.3 billones se destinaron y que son recursos de deuda. Y adicionalmente se dispusieron 1.5 billones para cerrar presupuestos máximos de 2023 y cerrar el tema de migrantes 2021. Ese ha sido, digamos, un panorama muy general de cómo son los gastos del sistema, cuáles son las fuentes del sistema, pero en general lo que muestran es que efectivamente el esfuerzo fiscal que se tiene que hacer, y nuevamente para un país de ingreso medio como este, han sido importantes. ¿Cuál es la situación actual de las EPS? Las EPS liquidadas según año de inicio de liquidación se muestran en este cuadro. Ustedes pueden ver que desde 2023 a 2022 se han liquidado 127 EPS, pero no las ha liquidado este gobierno. Si ustedes miran, el decreto de liquidación en 2023 ha sido uno, o los inicios de liquidación, y las liquidaciones se han venido dando en el tiempo de manera significativa. En la actualidad se encuentran en proceso activo de liquidación Comparta, Medimás, Confaguajira, Convida, Ecopsos. Y aquí vemos nuevamente el año de las que se encuentran intervenidas en la actualidad, cuál es el año de inicio de la intervención. Y el año de inicio de la intervención, salvo Pamisanar, SOS Sanitas y Nueva EPS, pues el caso de Sabias fue en 2017, Asmedsalud 2018, Emsanar 2019. El total de afiliados que suman las EPS intervenidas en la actualidad es de 25.91 millones de afiliados. Pero nuevamente, esta no es una situación que se haya generado en este gobierno, ni que haya sido el causante de la liquidación de EPS. O sea, la gran cantidad de EPS que se han liquidado pues muestran un problema de fondo, y que es el problema de fondo sobre el que también tenemos que reflexionar. Si yo voy a devolver de 2003 a 2022 127 EPS liquidadas, pues por supuesto que esas EPS que se liquidaban al transferirse los afiliados, pues iban a generar dificultades en el resto de EPS del sistema. En el caso de cumplimiento de condiciones financieras de las EPS, tenemos este cuadro que muestra que en la actualidad, al menos con la información a corte 31 de diciembre, solo 6 EPS cumplen con los requisitos habilitantes de capital mínimo, patrimonio adecuado y financiamiento de reservas técnicas. Si miramos también de ese conjunto de EPS actuales, 5 EPS cumplen con al menos 2 condiciones, 3 EPS cumplen solo una condición y 6 EPS no cumplen con ninguna condición. El histórico de cumplimiento de las condiciones financieras de las EPS de 2015 a 2023, lo que se muestra es que el cumplimiento de condiciones financieras de las EPS, digamos el mejor de los casos que uno podría decir, 2015 no ha superado el 50% de EPS. En general, de manera reiterativa, lo que ha mostrado el sistema es que las EPS no han logrado cumplir con los requisitos de habilitación financiera. Y pues que también se muestra en los defectos patrimoniales de las EPS activas, que eso pues también muestra
digamos, las debilidades en términos de capacidad y de disponer de los recursos patrimoniales suficientes para el pago de siniestros. Y lo que muestra esto es una tendencia estructural de defectos en patrimonio técnico. ¿Qué está haciendo el gobierno? Se ha dispuesto la mesa de puesto de mando unificado. Desde inicios de mayo, la Presidencia de la República convocó esta mesa permanente en la que participan el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, ADRES, EPS y gremios. Y el punto, digamos, de partida es realizar la revisión de la información que aportaría al sector de EPS que permita validar las cifras del costo en salud. Esto a partir de, digamos, esa discusión que se da de si la UPC es suficiente o es insuficiente. Nuevamente desde el gobierno, desde Hacienda particularmente, pues la UPC es calculada con la metodología que se ha venido empleando siempre, con información reportada por las EPS, que hayan deficiencias en el reporte de información de EPS es otro asunto sobre el que debemos revisar y efectivamente determinar cuál es el costo en salud y cuánto está costando realmente la salud en Colombia. Esa ha sido una pregunta insistente además del ministro de Salud. Este cronograma de mesa conjunta se estableció hasta mediados de julio y pues el Ministerio de Hacienda particularmente está trabajando también en la revisión de esa información que tiene a disposición para efectos de, digamos, mirar un poco la situación desde la perspectiva técnica y determinar realmente si es que se tienen problemas de insuficiencia de UPC. Algunas consideraciones finales, y es que el problema del sistema de salud o los problemas que se tienen son estructurales. Viene gestándose desde años atrás. Si yo tengo una cantidad de empresas, de EPS que prestan el servicio de administración del sistema de salud y que además manejan riesgo financiero, riesgo en salud, y tenemos esa tendencia de defectos patrimoniales, de no cumplimiento de requisitos habilitantes financieros, esa tendencia en la liquidación de EPS, pues muestran que el sistema ha venido con problemas y el modelo ha venido con problemas desde años atrás. También reconocemos, y yo creo que el gobierno es muy consciente de eso, de las presiones al alza del gasto en salud. Ya lo mencionaba al comienzo de la intervención: aumento de longevidad, mayores demandas de servicios, presión tecnológica. Y eso se enfrenta también con el avance en la regulación para garantizar el derecho a la salud. En el caso colombiano, la regulación ha sido muy garantista también. Las decisiones de las Cortes han sido garantistas con el derecho a la salud, pero se enfrenta también con las limitaciones de recursos disponibles. La regulación de mercado no ha logrado penetrar en los territorios. Ya lo decía también al comienzo de esta intervención. Las zonas más alejadas realmente no tienen el acceso que tiene la población en una ciudad como Bogotá. Y eso se evidencia también que el régimen subsidiado en su mayoría tiene un peso mucho mayor en las zonas alejadas, en las zonas dispersas, diferente a lo que es la representatividad de población afiliada al régimen subsidiado en las grandes zonas urbanas. Entonces, ¿qué es necesario también? Acciones intersectoriales para mejorar los determinantes sociales. El que dijéramos que en La Guajira se tienen unos indicadores en los que mueren niños por desnutrición en una, digamos, proporción 8 veces mayor al promedio nacional,
debe ser un tema que preocupe. El caso de Chocó también debe ser un caso que preocupe, ¿sí? Entonces, el sistema requiere una serie de intervenciones sectoriales que por supuesto tienen que ver con otros asuntos, saneamiento básico, agua potable, pero que impactan directamente el sistema de salud. El sistema requiere eliminar asimetrías de información y mejorar rendición de cuentas y revelación de información por parte de los administradores de recursos públicos. Si ahora tenemos un debate que la UPS es insuficiente, pero no tenemos o tenemos la información reportada por las EPS, entonces no entendemos cuál es, digamos, esa información que se reporta y en qué condiciones se reporta. Y esta información debería ser mucho más pública, mucho más amplia. La rendición de cuentas y además la inspección y vigilancia, el papel que compete a la superintendencia en materia de hacer seguimiento al uso de recursos públicos es ampliamente relevante. Y yo creo que sí, en esta discusión de que el sistema no tiene los recursos suficientes, de que la UPS es insuficiente, hay que profundizar en cómo se han venido empleando los recursos y sobre todo en la perspectiva que marcaba al inicio de la presentación, es cómo optimizo y priorizo los recursos para atender todas las necesidades que se tienen actualmente, para atender, digamos, esa población dispersa, esa población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, que muchas veces tiene limitaciones de acceso al sistema, pero a la vez cómo dar prioridad a estrategias de largo plazo como la atención primaria en salud. Es decir, que el reto es grande, el reto no es fácil, pero es lo que muestra la situación del sistema. Entonces, digamos, independiente de lo que puedan ser, como lo decía el director de la ANDI, posiciones políticas, yo creo que el diagnóstico claro de dónde están los problemas, pues es lo fundamental, porque cuando uno tiene problemas, uno los ataca conociendo dónde están, cómo se generan y cómo puede mejorarlos, y es el diagnóstico el que efectivamente marca la ruta que se debe seguir. ¿Cuál es frente a la situación actual, poco el papel del gobierno y lo que se hace desde el gobierno y se debe hacer es garantizar la atención de los usuarios del sistema, no generar incertidumbre, y yo creo que es la tarea que tenemos enfrente y en esta discusión también los diferentes actores del sistema. Frente a la situación estructural, pues si uno tiene un problema estructural requiere soluciones estructurales. Yo creo que hay un consenso importante que el sistema necesita reformas y, digamos, ¿en qué marco debe estar pensada esta reforma? En mejores resultados en salud, particularmente con mayores condiciones de equidad, porque hay muchos diferenciales en materia de atención y resultados en salud a nivel regional en Colombia, el fortalecimiento de la atención primaria y el uso eficiente de recursos. Y también pues debemos reconocer esa tensión existente entre el reconocimiento del derecho fundamental a la salud y las restricciones fiscales. Sobre la reforma, debo decir que el ministerio pues ha estado haciendo también una tarea de revisar cuánto podría ser el costo de la reforma, como lo mencionaba el director de la ANDI. No es cierto que esta tarea no se esté haciendo de manera técnica, particularmente porque también para saber cuánto cuesta una reforma necesitamos realmente saber cuánto es el costo de salud actual, ¿sí? Entonces, con reforma, ¿cuánto sería el costo? Pero sin reforma en las condiciones actuales, ¿cuáles serían las necesidades de recursos? En el caso, por ejemplo, de la situación de Nueva EPS y de estas empresas intervenidas, lo que se observa es que mucho del gasto en salud no estaba siendo reportado.
Y particularmente, digamos, ya lo informó públicamente el interventor, eso no sucedió en este último año, ni se da en este último año. Es más, es la Junta con miembros del gobierno que indaga sobre el estado de las cuentas por pagar y la situación, y se evidencia la situación que venía Nueva EPS. Entonces, nuevamente, el mensaje es a trabajar en conjunto. El reto es muy grande y es necesario pensar en la sociedad colombiana. En eso creo que todos estamos de acuerdo, en garantizar el cuidado y la salud de las personas y de lograr afrontar las condiciones del sistema. Condiciones estructurales, problemas que se han venido gestando en el tiempo y que, por supuesto, frente a una situación como estas, lo que queda es buscar alternativas, soluciones de mejora, y por eso tampoco como gobierno admitimos un pronunciamiento como el que se esté atacando y afectando el sistema. Muchas gracias.